Hola, mi nombre es Ana Alemán, hago parte del Grupo 1 Química General de la Universidad del Atlántico y en este seminario hablaré sobre la carga nuclear efectiva, en qué consiste y cómo determinarla teniendo en cuenta las reglas de Slater. Como todos sabemos, en un átomo polielectrónico, cada electrón es atraído hacia su núcleo al tratarse de cargas opuestas y es repelido por los otros electrones al tratarse de cargas iguales. Sin embargo, esa carga real que ejerce el núcleo para atraer a un electrón en específico se ve interrumpida por un efecto llamado apantallamiento o efecto pantalla, que ocurre debido a repulsiones electrostáticas entre los electrones, impidiendo que los electrones que se encuentran en niveles superiores experimenten la carga total, sino que solo experimenten la carga neta. Esta carga neta se conoce como la carga nuclear efectiva y podemos concluir entonces que la carga nuclear efectiva experimentada por los electrones de niveles superiores depende de la diferencia entre la carga del núcleo y la carga de los electrones internos, teniendo así la fórmula para hallarla es la siguiente: número atómico menos la constante de pantalla. El número atómico es el número de protones y lo encontramos en la tabla periódica, y la constante de pantalla va a variar dependiendo de dónde se encuentre el electrón que estamos analizando, y la podemos calcular teniendo en cuenta las reglas de Slater. Las reglas de Slater enuncian lo siguiente: en el momento en que vamos a escribir la configuración electrónica del elemento, debemos ordenar los orbitales por grupos de la siguiente manera, teniendo en cuenta el número cuántico y dejando solo al 1s, el 2sp, 3sp, los d y los f van a estar independientes y siguiendo esta secuencia. Lo siguiente es asignarle 0 para cada electrón que esté en los grupos exteriores. Por ejemplo, si vamos a estudiar este electrón, los grupos que estén a su derecha van a tener un valor correspondiente a 0, teniendo en cuenta que estos no ejercen apantallamiento. Una contribución de 0,35 para los electrones del mismo grupo, a excepción cuando estamos tratando con un electrón del grupo 1s, va a tener un valor de 0,30. Otra regla es que si el electrón estudiado pertenece al grupo S o P, el grupo que esté inmediatamente inferior va a tener un valor de 0,85, la contribución a la constante de apantallamiento. Y por lo tanto los electrones que estén en niveles inferiores van a tener 1,00. Cuando se trata de grupos D o F, los que estén a su izquierda, todos van a tener un valor de 1,00. Ahora llevemos a la práctica estas reglas realizando una serie de ejercicios. El primero dice: calcule la carga nuclear efectiva para un electrón 3p del átomo de calcio cuyo número atómico es 20. Recordemos entonces que la fórmula es la siguiente: carga nuclear efectiva es igual al número atómico menos la constante de apantallamiento. La carga, el número atómico ya lo tenemos, que es 20, que lo podemos ver en la tabla periódica, es 20. La constante de apantallamiento es lo que vamos a calcular teniendo en cuenta las reglas. Entonces comenzamos escribiendo la configuración electrónica, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Al sumarlo vemos que nos da 20, que es el valor de su número atómico. Lo siguiente es organizarlo por grupos. 1s siempre va a ir solo. Estos, los del 2, S y P juntos, los del número cuántico 3 juntos y el 4 solo. Lo siguiente es determinar cuál es la contribución que va a tener cada electrón a la constante de pantalla. El electrón que estamos analizando va a ser el 3p, por lo tanto los grupos que estén a su derecha van a tener un valor de 0. Así que no lo anotaremos porque no va a afectar en nada. Ahora veamos los del mismo grupo. Se trata del grupo S y P. Por lo tanto, vamos a tener, según la regla, que la contribución va a ser de 0,35. ¿Cuántos electrones hay aquí? Hay 8. 6 más 2, 8. Pero vamos a calcularlo sin incluir el electrón que estamos analizando. Por lo tanto, el número que vamos a multiplicar va a ser por 7. Entonces ponemos 0,35 por 7, que es el número de electrones,
sumamos con el siguiente grupo que vamos a analizar. Recordemos que cuando se trata de grupos S o P, los inmediatamente anteriores van a tener una contribución de 0,85, por lo tanto 0,85 por el número de electrones, que son 8, porque 6 más 2 es 8. Y esto lo sumamos con el valor de electrones de niveles inferiores, los más bajos, que sería 1.00 por 2 electrones. Al calcular tenemos un valor de 11,25. Ya tenemos nuestra constante de pantalla y podemos reemplazarlo en la fórmula para la carga nuclear efectiva. 11,25, teniendo así como resultado que la carga nuclear efectiva es igual a 8,75. En el ejercicio número 2 tenemos: calcula la carga nuclear efectiva para un electrón 3D del átomo de selenio, cuyo número atómico es 34. Empezamos buscando la constante de pantalla, anotando la configuración electrónica. Al sumar, nos da efectivamente 34. Ahora podemos agruparlos según la regla. 1s2 siempre irá solo, estos juntos, pero aquí vemos que tiene que seguir el orden del número cuántico. Entonces hay que intercambiar estos dos para tenerlo correctamente. Tendríamos entonces 3D10, le sigue 4S2, 4P4. Vamos a ver cuál es la contribución de cada uno. Estamos analizando el 3D, el electrón 3D, por lo tanto los grupos que estén a su derecha van a tener una contribución de 0, no lo vamos a anotar porque nos afecta. 3D10, la que es 0,35, 0,35 en este caso. Y lo vamos a multiplicar por la cantidad de electrones que están apantallando, ahí serían 9 excluyendo el que estamos analizando. Lo multiplicamos por 9 y lo sumamos por el siguiente grupo. Aquí vemos que se trata de un electrón del D. Lo que esté a su izquierda inmediatamente va a tener una contribución de 1.00 según la regla. Por lo tanto, esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de electrones, que vendría siendo 8. Lo sumamos por los inferiores, que también tendrían 1.00 en su contribución. Ya, 6 más 2, 8 más 2, 10. Ahora sí podemos calcular teniendo como resultado 21.15. Ahora sí podemos reemplazarlo en la fórmula. El resultado sería 12,85. En este ejercicio nos piden calcular la carga nuclear efectiva para un electrón 1s del átomo de sodio. Empezamos escribiendo la configuración electrónica. Agrupamos teniendo en cuenta las reglas y calculamos. Recordemos que estamos analizando el 1s, por lo tanto los que estén a la derecha van a tener una contribución de 0. 0 por 8, 9. No afecta, pero vamos a anotarlo de todas maneras. Más, en este caso se trata del 1s. Recordemos que la regla nos dice que cuando se trata del 1s va a tener una contribución de 0,30 por cada electrón. Por lo tanto, va a ser igual a 0,30 por un electrón, que es el que está pantallando, sería igual a 0,30. Reemplazamos en la fórmula. La carga nuclear efectiva va a ser igual a 10,100. Realizando estos tres ejercicios pudimos ejemplificar cada uno de los puntos de la regla de Slater. Cabe destacar que al momento de comprender el tema podremos facilitar el aprendizaje de las propiedades de la tabla periódica.